Que el Señor les bendiga esta noche. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A ver si usted le alaba, mi amado hermano, dele palmas fuertes al Rey de Reyes, sí, Señor de señores. Comenzamos este tiempo alabándole, cantándole, a ver con sus palmas. Eso, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Levantar tu trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Cantamos que Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Decimos a Él. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos levantan ese grito de júbilo? A ver que se escuche fuerte. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Cristo, Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A ver con sus palmas, mientras las trompetas suenan. Levante sus pies en alto, a ver. Eso. Hey. Una vez más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más. Él es el A ver ese grito de júbilo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver, fuerte ese grito. Señor, vamos a danzar ahora. Tú eres el Rey. Vamos, a ver, arriba. Tú eres el Rey. Ven y subamos al Monte Santo. Esto lo canta Ronnie Padilla, un hondureño. Y dice: ven y subamos al Monte Santo, ven y subamos al Monte Santo, ven y subamos al Monte Santo, a Jerusalén. Dice: ven y subamos al Monte Santo, ven y subamos al Monte Santo, ven y subamos al Monte Santo, a Jerusalén. Se goza Israel en la casa de Adonai. Todo su pueblo celebra sin parar. Todos sus hijos le vienen a adorar. ¿Por qué? Pues el Mesías vino a reinar. Se goza Israel en la casa de Adonai. Todo su pueblo celebra sin parar. Y todos sus hijos le vienen a adorar. Pues el Mesías vino a reinar. Ven y subamos al Monte Santo, ven y subamos al Monte Santo, ven y subamos al Monte Santo, a Jerusalén. Ven y subamos al Monte Santo, ven y
y subamos al monte santo. Ven y subamos al monte santo. ¿Cuántos levantan ese grito de júbilo? ¡Hey! Al que vive, al que reina, a Jesucristo. Se goza Israel en la casa de Adonai. Todo su pueblo celebra sin parar y todos sus hijos le vienen a adorar, pues el Mesías vino a reinar. Se goza Israel en la casa de Adonai. Todo su pueblo celebra sin parar y todos sus hijos le vienen a adorar, pues el Mesías vino a reinar. Ven y subamos al monte santo, ven y subamos al monte santo, ven y subamos al monte santo a Jerusalén. Ven y subamos al monte santo, ven y subamos al monte santo, ven y subamos al monte santo a Jerusalén. A ver, danzando. Y a su nombre, al que vive, al que reina. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Yo puedo sentir su presencia esta noche. Puedo sentir su gloria. Puedo sentir su presencia en medio de nosotros. Qué hermoso que estés aquí. Aquí tan cerca de mí, eres todo lo que quiero, me desespero por ti, sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor, eres todo lo que quiero, quiero vivir para ti. Estar aquí junto a ti, mi Jesús. Levante sus manos, dígale al Señor: hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, lo anhelo, Señor. Que estés aquí, aquí tan cerca de mí, eres todo lo que quiero, me desespero por ti, sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor, eres todo lo que quiero, quiero vivir para ti. Levanta tus manos y dile al Señor: déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Le decimos al Señor: yo soy un altar donde puede morar
agradarte yo quiero. Dile al Señor, hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia, Señor. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, yo anhelo. Levanta sus manos y dígalo. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, lo anhelo, lo necesito. El Señor está buscando altares, corazones en los cuales Él pueda reposar, en los cuales Él pueda llenar de su presencia. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor en adoración y le dices: aquí está mi vida, aquí está mi corazón? Aquí está mi ser, Señor. Aquí está todo mi ser delante de ti. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, alabanza, todo a ti, Señor. Recibe esta noche, Señor. Recibe esta noche, Señor, toda alabanza, toda adoración. Ministra, Señor, nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, aquí está todo nuestro ser delante de ti, todo nuestro ser. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, oh, Él está ministrándote. No sé cómo ha sido este día para ti. No sé cómo ha estado durante todo este día tu vida, pero el Señor está aquí ministrándote. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo a un momento de oración en este momento. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, gracias por estar con nosotros y por ministrarnos. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir y entrar delante de ti en adoración. Hoy podemos, Señor, venir delante de tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, hoy ponemos en tus manos, Señor, este momento, este tiempo de la palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Que este estudio, Señor, no solamente sea conocimiento, sino también, Señor, toque nuestra vida, renueve, impacte, Señor, y levante nuestra vida para la gloria y la honra tuya. Ponemos en tus manos la vida de todo el pueblo que está, Señor, en sintonía en esta noche de esta palabra. Glorifícate, habla, Señor, a las vidas, habla a los corazones, toca nuestro ser. No sé cómo vino cada uno, Señor, pero toca su mente, toca su corazón. En el nombre de Jesús, renueva
renuévanos en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, espada de dos filos, ministre cada vida. Oro, Señor, por cada vida, oro por cada familia. Oramos, Señor, por la salud y la sanidad de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por la sanidad de nuestro hermano Gregorio Bográn. Oramos por la sanidad de nuestra hermana Dora Erazo, por la sanidad de nuestra hermana Margarita Morter, Señor. Oramos por la sanidad de nuestra hermana Lorena Jerezano, hermano Ovidio Valladares, Señor. Oramos por la sanidad en el nombre de Jesús de nuestro hermano Jorge García, nuestra hermana Natalia Orellana. Oramos, Señor, por las vidas de ellos. Oramos por cada necesidad, por cada vida, y pedimos tu bendición, tu restauración, tus milagros, Señor, obrando. Tu palabra dice: clama a mí, yo responderé. Y hoy clamamos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, bendición sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Por qué no le tributamos fuertes palmas al Señor? Tribútele al Señor fuertes palmas. Dele palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores en este momento. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Esta noche tenemos un estudio de la palabra. Para aquellos que es por primera vez que nos están sintonizando, en nuestra iglesia Ebenecer Asambleas de Dios tenemos estudios los días martes, y hoy vamos a estar estudiando acerca del libro de los Hechos. Tenemos un estudio que hemos comenzado desde el año pasado del libro de los Hechos. Vamos capítulo por capítulo, verso por verso, y hoy nos toca estudiar el capítulo 17, versículo 16 en adelante. Ese es nuestro estudio del día de hoy. Así que vamos a ir a la palabra. Abra su Biblia allí en capítulo 17 de los Hechos, y es donde Pablo llega a Atenas. Y vamos a leer un pedacito porque vamos a estudiarlo todo al final. La palabra dice, el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, yo quiero que vayamos al versículo. Vamos a trasladarnos ahora al versículo 23. Verso 22 y 23, para que tengamos un buen contexto. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aleluya. Y este es el versículo, quizás el versículo más relevante, aunque todos son hermosos y preciosos. Este quizás es el más relevante de la visita del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y el primero que hace en este lugar llamado Atenas. Nuestro tema es Pablo en Atenas, segundo viaje misionero. Si usted no logra ver aquí, no se preocupe. Espero yo que nuestro equipo, tenemos un equipo fuerte de colaboradores que están ayudándonos, pueda poder colocar aquí algunas cintas, imágenes, algunas cosas que nos ayuden de referencia. Y si no, pues bueno, a veces no se puede lograr todo, pero yo doy este pequeño paréntesis para agradecer a Dios por el equipo que tenemos, empezando por mi amada esposa. Usted no sabe el trabajo de mi esposa. Hay gente que quisiera verla siempre. Bueno, hablábamos con mi esposa hoy que, bueno, el día domingo ella va a volver a estar con nosotros, pero se hace un poco complicado siempre por todo. Y bueno, estamos en nuestro hogar, así que eso se complica un poco más. Pero gracias a Dios por ese equipo. Doy gracias a Dios por aquellos que están también allá en los másteres, aquella gente que está trabajando. Yo agradezco infinitamente. Hay gente que Dios ha usado para que por medio de sus habilidades y herramientas nosotros podamos salir, y gracias a ellos nosotros y a las herramientas que ellos tienen, podemos nosotros tener transmisión. Yo agradezco la labor de nuestra hermana Abigail Sierra, agradezco la labor de nuestro hermano Jairo. Es un hombre que
que hasta nos ha facilitado equipo. Así que muchas gracias a esa gente y a otros por ahí que también de vez en cuando están prestando una ayuda muy valiosa. Así que damos gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a nuestro tema de esta noche en esta enseñanza, y es Pablo en Atenas. Este es nuestro tema de esta noche, Pablo en Atenas. Y yo quiero basar esta enseñanza bajo el tema, bajo 3 puntos. Quiero dejarla bajo 3 puntos. El primero de ellos es el propósito de Dios. El propósito de Dios, basados en los versículos de Hechos 17, versos 16 al 21, vamos a estudiar este primer aspecto, el propósito de Dios. Luego iré dando los otros aspectos de la enseñanza. Ahora, en la primera parte de este estudio de hoy, le hemos llamado el propósito de Dios. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué? Muy bien. 3 razones por qué le llamamos el propósito de Dios a esta primera parte del estudio de Pablo en Atenas. Es porque al tener el panorama completo, Pablo no lo tenía en ese momento, pero usted y yo sí lo tenemos por medio de la palabra. Al tener el panorama completo, vemos que la persecución que Pablo antes de estar en Atenas estuvo en Berea. Y vemos que la persecución que Pablo sufrió en Berea fue parte del propósito de Dios para que Pablo alcanzara más lugares. Usted recuerda, Pablo ha venido en su segundo viaje misionero, ha venido recorriendo Antioquía, ha venido recorriendo Tarso, Derbe, Listra, Troas, ha venido recorriendo Filipos, Tesalónica, Berea, y ahora Pablo llega a Atenas. Pero antes de estar en Atenas estuvo en Berea, y ahí había un movimiento muy lindo. Dice la palabra que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, así que se sintió más cómodo Pablo. Pero llega un momento en que los de Tesalónica, los que estaban opuestos a la palabra y a Pablo, llegan a Berea y llegan con el ánimo de seguir molestando e incluso de golpear y hasta matar a Pablo. Así que los hermanos de Berea sacan a Pablo y lo llevan a Atenas. Hay un poco el contexto de eso que estoy mencionando yo. Imagínese, usted está predicando en un lugar como Pablo, usted se siente bien, las almas llegando, la gente lo recibe bien, la gente se siente cómodo con usted, todo está bien, todo macanudo, pero de repente llega problemas, llega persecución externa. Y entonces de repente usted tiene que dejar aquello y tiene que moverse. Y Pablo tuvo que moverse. Y uno puede pensar, pero si aquí estábamos haciendo la obra, pero aquí todo iba caminando bien. Muy bien, eso fue parte del propósito de Dios para que Pablo alcanzara más lugares. Hermanos, el Señor había una misión a Pablo, y era que predicara su palabra. Así que Dios no estaba tan interesado en que Pablo se estacionara por largo tiempo y años en un solo lugar. Dios quería que Pablo fuese ese evangelista, predicador y maestro que llevara, y apóstol, que llevara la palabra del Señor a más lugares posibles. Ese era uno de los principales llamados de Pablo. Así que el Señor estaba dispuesto a cumplirlo, y si para eso tenía que moverlo a veces con persecución, lo iba a hacer. ¿Por qué decimos que esto es parte del propósito de Dios? O sea, el propósito de Dios que Pablo aterrizase o desembarcase, porque no había aviones, desembarcase allí en Atenas. Porque los hermanos de Berea que llevaron a Pablo a Atenas fueron guiados por el Espíritu Santo. Los hermanos de Berea, estos hermanos de Berea que llevan a Pablo a Atenas, estos de Berea que llevan a Pablo a Atenas, fueron guiados por el Espíritu Santo. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, es muy sencillo verlo. Y es que ellos pudieron, ya que pudieron haber enviado a Pablo a otro sitio, ellos pudieron haber enviado a Pablo, muy bien, Pablo, aquí no, en Berea tienes problemas, te vamos a llevar a Filipos, o te vamos a llevar a Troas, o te vamos a llevar a Éfeso, o te mandamos de un solo a Israel, otra vez a Israel. Pero no lo hicieron así,
sino que lo llevaron a un lugar, oiga esto, lo llevaron a un lugar en el cual no habían llegado los apóstoles con el evangelio de Cristo. Este lugar que usted ve aquí como 9, y si no logra ver aquí, tal vez está aquí en la parte baja de su pantalla, este lugar como 9 se llama Atenas. Este lugar todavía no habían llegado los apóstoles con el evangelio de Cristo. Así que los hermanos de Berea, que sacan a Pablo ahí custodiado para que no lo matasen en Berea, lo llevan a Atenas. No, ¿por qué no eligieron otro lado de los que Pablo ya había estado? Porque el Señor, hermano, los estaba guiando a un lugar donde la palabra todavía no había sido llevada por los apóstoles. Aleluya. Ahora, un tercer propósito a manera general de esto es que al terminar de leer el relato, cuando terminamos de leer todo el relato nosotros, vemos que Pablo era el hombre indicado para la tarea en Grecia. Cuando terminemos este estudio de hoy, usted se va a dar cuenta, realmente Pablo era el hombre indicado para la tarea. Realmente habían apóstoles, estaba Pedro, estaba Juan, estaban muchos apóstoles, el mismo Santiago, habían muchos. Incluso había muy buenos predicadores como Bernabé, como Apolos, etcétera. Había muy buenos predicadores. Pero cuando uno termina de leer ya todo el relato del versículo 17 y toda la historia en Atenas, uno se da cuenta entonces, no, el hombre indicado realmente era Pablo. En ese momento quizás, si hubiésemos estado ahí con Pablo, pues alguien me hubiese dicho, no, Pablo no es el indicado. Quizás sea yo, quizás no, quizás el hermano fulano, quizás la hermana fulana. Pero no. Cuando terminamos de ver la historia, porque nosotros sí la podemos ver, Pablo en ese momento estaba viviéndola y haciéndola. Así que en ese momento quizás ni él distinguía muy bien eso. Pero ahora, al tener ya la historia completa, vemos que Pablo era el hombre indicado para la tarea que Dios le había encomendado. Y esto es muy importante entenderlo. Dios levanta personas con un llamado y con un propósito y muchas veces específico. Hay lugares y hay situaciones y hay circunstancias que no son para todos. Hay lugares en los cuales Dios va a levantar un Daniel en el palacio de Nabucodonosor, en el cual no todo el mundo va a poder estar ahí. Dios va a levantar a un Pablo para que llegue a Atenas, porque Pablo tiene, aparte de tener el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, Pablo tiene ciertas características que le permiten desarrollarse en un ambiente diferente, hostil y no fácil. Por eso, hermanos, Dios capacitó regalando dones y trayendo y dando ministerios. Así que usted no se frustre cuando vea que otro está en una posición o haciendo cosas que usted dice, ¿y yo por qué no? Y si yo también siento ganas, pero al final no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Así que démosle gloria a Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Al final no todos podemos ser manos o brazos, no todos podemos ser piernas o pies, no todos podemos ser boca, pero al final lo importante es ser parte del cuerpo de Cristo, porque aquí en Atenas la tarea realmente, y usted va a ver al final de la historia, era para Pablo. Era para un hombre con las características del apóstol Pablo. Ahora vamos rápidamente a desglosar la primera parte de este estudio. Lo primero es, del versículo 16, entendemos lo siguiente: el sentir y la indignación de Pablo de los primeros días en Atenas. El sentir e indignación de Pablo en los primeros días en Atenas. El versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, Pablo estaba en Atenas, los hermanos lo llevaron a Atenas y lo dejaron ahí, se volvieron a Berea. ¿Y Pablo a quién estaba esperando? Pablo estaba esperando a Timoteo, Pablo estaba esperando a Lucas, Pablo estaba esperando a Silas, que se habían quedado en Berea, ¿verdad? Porque a quien querían degollar era Pablo, así que se quedaron ahí los hermanos fortaleciendo a los otros. Y Pablo estaba esperando, mientras Pablo hacía espera, o sea, Pablo estaba esperando que sus compañeros llegasen para seguir la labor evangelizadora, haciendo el llamado del Señor. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La Nueva Traducción Viviente dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó. La versión Reina Valera dice, se enardecía, y aquí nos dice, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. ¿Qué había por toda la ciudad? Gran cantidad de ídolos. Muy bien. ¿En qué encontramos acá? Primero,
Pablo percibió la gran necesidad de Dios que había en Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas y pasados algunos días de estar allí, Pablo nota que hay una gran necesidad de Dios. Una ciudad, hermanos, Atenas era el centro religioso del mundo, pero Pablo encuentra que el centro religioso del mundo tiene tantos dioses, pero está tan vacía de Dios. ¡Qué tremendo! Hay gente que puede tener diferentes cosas, que puede tener muchas cosas, pero estar tan vacío de Dios. Y esta gente estaba muy vacía de Dios. Así que Pablo percibió la gran necesidad de Dios, así como hoy en día hay tanta necesidad del Señor. Lo segundo es que Pablo se indignó por tanto ídolo en la ciudad. Pablo recorrió la ciudad de Atenas y él se dio cuenta y fue viendo cuánto pichingo, hermano, cuánto ídolo por todos lados, cuánta estatua, cuánta cosa había. Y había por aquí, había por allá. Y Pablo se indignó. Pablo no empezó a decir, ay, qué bonito, tómeme una selfie, ¿verdad? Pablo dijo, disculpe señora, ¿me puede tomar aquí una fotito? Mire, aquí con el ídolo fulano de tal. No, mi hermano, Pablo se indignó al ver tanto ídolo en aquella ciudad. Para que usted note, o como una referencia de lo que la Biblia nos está dando, hubo un escritor en esos tiempos, hubo un escritor contemporáneo, bueno, un poquito más antes, pero de Pablo, pero escribió esto. Este hombre se llamaba Petronio. Fue un escritor contemporáneo de la corte de Nerón, el famoso Nerón. Bueno, Petronio era un escritor contemporáneo de la corte de Nerón y él dijo satíricamente que era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. O sea, era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. O sea, había tanto estatua a dioses en aquel lugar que era exagerado, hermano. Si usted va a Nueva York, lo que va a encontrar edificios altísimos por todos lados, pegados por aquí, pegados por allá. Bueno, en Atenas, hermanos, no habían edificios como Nueva York. Lo que había eran cantidad de ídolos por aquí y por allá. Y dice este escritor llamado Petronio, era más fácil hallar un ídolo, satíricamente hablando, que un hombre. O sea, es cuando llegó a Atenas, Petronio dijo, no hombre, aquí hay más ídolos que hombres en esta ciudad. Ahora, lo segundo que encontramos basado ya en el versículo 17 es que Pablo inicia su predicación en la sinagoga judía en Atenas. Hechos 17, léalo conmigo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, Pablo se reunió en la sinagoga con los judíos y fue yendo una y otra vez a compartir la palabra del Señor. Primero, es impresionante ver cómo la religión judía se había extendido en el mundo antiguo. ¿A usted le llama la atención? A mí me llama la atención eso. Cómo la religión judía se había ido extendiendo. Porque si uno va, en Antioquía había sinagoga judía, en Tarso había, en Listra había, en Derbe había, en Troas había, en Filipos se acuerda que no había sinagoga, sino que se reunían en el río, se acuerda la gente. Y había en Tesalónica, había en Berea. Cómo la religión judía se había extendido de tal manera que habían judíos y que había una sinagoga como tal aquí en Atenas. También recordemos, y haciendo un poquito de contexto, hablando de la sinagoga judía, recordemos que se necesitaban, y se necesitan el día de hoy también, por lo menos 10 hombres cabezas de familia para conformar una sinagoga. O sea, esto es interesante. En Filipos no había sinagoga porque no habían 10 hombres cabezas de hogar. Se necesitaban 10 cabezas de hogar para conformar una sinagoga judía. Pero aquí en Atenas había una sinagoga judía. O sea, que podemos decir que habían por lo menos, y lo que creemos que había mucho más, 10 cabezas de familia en esta región. Así que el número de judíos en Atenas no era poco. No era poco el número de judíos en Atenas. Y también esto nos deja ver el versículo 17, como era la costumbre de Pablo. Pablo iniciaba predicando en la sinagoga judía. O sea, Pablo miraba la sinagoga judía y ahí se metía.
Decía Pablo, aquí donde voy a iniciar la predicación del Evangelio. Muy bien, ahora pasamos al versículo 18. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos el propósito de Dios se empieza a manifestar. Pasado el versículo 16, 17, encontramos al 18 que ya vemos entonces el propósito de Dios se empieza a manifestar del por qué ahora Pablo está en aquel lugar. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. La versión lenguaje sencillo, ponga atención, dice lo siguiente, algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tenía que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Y otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. Muy bien, el propósito, hermanos, se empieza a manifestar en ese momento que Pablo empieza a predicar la palabra. Empezamos ya a ver reflejado el propósito por medio de la predicación del apóstol Pablo a los judíos. Y cuando Pablo empieza a predicar en la sinagoga, hay varios griegos y sobre todo filósofos que empiezan a escuchar. Quizás la primera vez no pudieron, quizás no, pero de repente se fue regando la voz en aquel lugar. Hay un predicador nuevo, ha llegado un hombre que habla de un Dios diferente, un Dios que no hemos escuchado. Y eso fue llamando la atención. Recordemos, hermanos, la cuna de los filósofos era Grecia. La cuna del pensamiento, la cuna de la poesía y de todo es Grecia. Y de la religión es Grecia. Hablando del mundo antiguo. Así que cuando escuchan que hay los filósofos griegos se van y empiezan a escuchar y no se quedaron callados. Empiezan entonces a discutir con Pablo. Y encontramos lo primero. Pablo debate con varios filósofos. Ahora va entendiendo por qué Pablo, hermano, era el hombre indicado para la tarea. Hermanos, discutir con filósofos no era nada fácil. Hay muchos cristianos que hoy en día le tienen temor a discutir con algunas personas, ¿no? Dice, esa persona de tal religión o de tal de estrato social o intelectual, yo mejor no me meto, mejor no hablo. Y ya se imagina estar en la cuna, hermano, en el mero centro de la filosofía y encontrarse a estos filósofos. Así que Pablo debate con los filósofos. Lo segundo es que la Biblia nos enseña de dos grupos a los que Pablo enfrentó. Pablo se enfrenta, imagínense, Pablo está solo, no está Silas, Timoteo, no han llegado todavía los hermanos. Y Pablo, hermano, le toca enfrentar a estos grupos. Así que Pablo era el hombre indicado para la tarea, ¿cierto o no? El primer grupo, la palabra lo llama epicúreos. Los epicúreos, hermanos, su forma de pensamiento, escúchelo bien y léalo bien, su forma de pensamiento se basaba, escuche bien, y son teorías que hoy siguen vigentes. Los epicúreos como tales ya murieron, pero la forma de pensamiento está vigente. Su forma de pensamiento se basaba en lo más importante de la vida, era ser feliz. O sea, que lo más importante de la vida era ser feliz. Ellos, su teoría y su manera de pensar y su manera de ver las cosas y lo que ellos enseñaban, su filosofía era, bueno, señores, lo más importante de la vida es ser feliz por sobre todas las cosas. Usted lo más importante es que sea feliz, que usted viva bien, que usted se sienta bien consigo mismo, que usted es aquí. Así eran los epicúreos, ¿verdad? No sé por qué me suenan que todavía hay epicúreos hoy en día. Y el segundo grupo se llaman los estoicos. Menciona aquí mismo la Biblia en el verso 18. Los estoicos enseñaban sobre el dominio que la gente debe de tener sobre sí misma. O sea, el autocontrol.
para no hacer lo malo. O sea, los estoicos enseñaban, usted tiene el poder de autocontrolarse. Si usted dice, no voy a hacer lo malo, no lo voy a hacer. Si usted dice, no necesito aquello, no lo necesita. Si usted dice, no tengo que ir a tal lugar, no lo necesito. Entonces, enseñaban, esa era la filosofía de ellos. Y enseñaban que la meta de la vida era la indiferencia al placer como al dolor. O sea, si le vienen cosas buenas, alégrese, pero no, tranquilo, mantenga la cordura. Si vienen cosas malas, no las sienta. Usted es como que no las sienta, como que no pasa nada. Era una mezcla de muchas cosas los estoicos. Bueno, también tenemos hoy en día esas filosofías vigentes, a pesar de que los estoicos como tal ya no están. Ahora, la Biblia enseña que otros, la Biblia menciona los epicúreos, los estoicos y otros, dice, y otros creían que Pablo era un predicador de nuevos dioses. Así que habían estos dos grupos fuertes de pensamiento y habían otros que pues lo que creían era, pues no nos compliquemos con tanta filosofía, sino que este hombre que está hablando ahí es un predicador de nuevos dioses. Ahora, a raíz de los debates que Pablo está teniendo con los estoicos, con los epicúreos, hermanos, las puertas de Atenas se abren al evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el Señor utiliza cualquier manera y el Señor utiliza aquello que Él ha puesto en nosotros, aquello que en el pasado nos tocó aprender y que de repente dijimos que para qué nos iba a servir. Dios lo utiliza para la gloria y la honra suya. Las puertas del evangelio, esos debates filosóficos entre Pablo y estos grupos de filósofos, hermanos, llega un momento en que los filósofos dicen, versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Primero encontramos en el versículo 19 que las puertas del evangelio se abran para que Pablo predique. Pablo primero desembarcó allí huyendo, hermano, casi huyendo de allá de Berea. Ahora entra a la sinagoga judía, predica la palabra del Señor, llegan los filósofos a querer debatir con él, Pablo debate con ellos, oiga, parece que lo están asediando cuando de repente dicen los mismos filósofos, no, llevemos a este hombre al lugar principal que tenemos para que nos exponga sus teorías. El Areópago. Y entonces Pablo es llevado al Areópago. El Areópago, mis amados, era una corte griega que quedaba en una colina. Era una corte griega que quedaba en una colina, la cual servía para juzgar a los ciudadanos. O sea, Pablo lo está llamando ahí para juzgar. No solamente servía para juzgar a los ciudadanos, sino también servía para resolver las cuestiones más solemnes de la religión. Cuando habían cosas, misterios, cuando habían cosas que no se sabían bien o querían debatir sobre teorías y sobre cosas de religión, los griegos entonces llevaban esos asuntos solemnes religiosos al lugar llamado Areópago. Ahora Pablo tiene el mejor lugar para exponer la palabra de Dios. Pablo llegó, hermanos, allí huyendo de Berea. Ahora Pablo, hermano, entró solamente con judíos, pero ahora, hermano, toda Atenas va a estar escuchando la bendita palabra de Dios que el apóstol Pablo tiene para sus vidas. Qué maravilloso es como Dios abre las puertas. Y esto nos muestra, hay algún dato muy interesante, nos deja el versículo 21, el interés de la gente de Atenas. ¿Cuál era el interés que tenía la gente de Atenas? Muy bien, Dios utiliza el mismo gusanito que el hombre tiene que para el mal, Él lo utiliza para el bien. Y dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea, ahí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. La versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente: todos los atenienses y los que vivían ahí procedentes de otras regiones ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las nuevas ideas
que surgían. O sea, estaban interesados en lo nuevo, ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es lo nuevo que viene? ¿Cuál es lo nuevo que nos van a decir? La nueva teoría, las nuevas cosas. Cuidado, usted no se convierte en un ateniense, ¿verdad? Queriendo escuchar lo nuevo del mundo y no lo que Dios tiene. Muy bien, prosigamos. Tenemos ahora el segundo punto de nuestro estudio, se llama la predicación en Atenas. Vamos a ir desglosando la predicación en Atenas. Muy bien, eso lo vamos a estar viendo en los versículos 22 al versículo 32. Y por cuestión de tiempo, no voy a leer todo eso ahorita, sino que vamos a irlo viendo y vamos a ir metiendo los versículos. Primero, en la segunda parte de este estudio encontramos la versatilidad de Pablo. Hermano, ¿y por qué le llamamos así? Porque Pablo es un hombre con una sabiduría, con una preparación y con un conocimiento poderoso, tremendo. Y Pablo sabe adaptarse al momento, a las circunstancias que está viviendo. O sea, a Pablo le dicen, aquí hay fuego, y Pablo no dice, me voy a morir. Pablo de ese fuego dice, aquí os puedo sacar algo para predicar el evangelio. A Pablo le dicen, aquí el agua se fue, y Pablo dice, pues aquí vamos a hacer algo para predicar y que a través de esta necesidad, o sea, Pablo encontraba las maneras para predicar el evangelio. Era un hombre usado por el Espíritu Santo y un hombre que se dejaba usar por el Espíritu Santo. Por eso usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y que las situaciones como las que hoy estamos viviendo, en vez de que nos abrumen y nos hundan, sean situaciones en las cuales le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para poder llevar su palabra a la gente que dice, pues gente que no quiere escuchar nada, pero la gente está cerrada, pero más bien el temor y todo. Hermano, hay propósito de Dios en lo que estamos viviendo hoy en día y Dios ha levantado su vida para que usted sea el instrumento de bendición y que lleve su palabra a aquellos que lo necesitan. Ahora, veamos la versatilidad de Pablo. En primer lugar, Pablo observó cuál era el interés de aquellos hombres. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, yo estaba estudiando, hermano, que en medio del Areópago, y oiga bien, el Areópago era como un dios para ellos, pero en medio del Areópago tenían la diosa de Marte, o sea, cada cosita que había, hermano, estaba lleno de dioses, o sea, en medio se llamaba la diosa de Marte. Puede imaginar qué tremendo. Y dice que Pablo dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. ¿Cómo ve a Pablo? Pablo encuentra cuál es el interés de aquellos hombres. Pablo observó por varios días y vio que el interés de la gente de Atenas era la religión. Así que Pablo encuentra eso. Lo segundo, Pablo encontró cómo meter el evangelio de Cristo. Pablo encuentra cómo meter el mensaje de Cristo por medio de una estatua vacía. Pablo encontró en los días que estuvo en Atenas, Pablo no estuvo tomando selfies ni anduvo ahí viendo qué compraba para llevar a Honduras, sino que, hermano, no, nadie se ofenda con eso, sino que Pablo encontró una estatua vacía de tantos dioses que había, que tenía una escritura, y en la escritura decía, el Dios no conocido, el Dios no conocido. Miren lo que dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo dice, encontré en mis días de estar acá una estatua. O sea, había el dios Zeus, el dios el dios lo otro, pero encontró una estatua donde no había nada y solamente estaba vacía y solamente decía una inscripción, al Dios no conocido. Y Pablo les dice, muy bien, mi tema principal de la predicación es precisamente de ese Dios que ustedes
adoran, pero no conocen. Lo tienen como Dios, pero no le conocen. Y esto es tremendo, hermano, tremendo en ese momento, porque hay un tema en el cual ellos van a poner atención. Es cierto, tenemos un Dios al que no conocemos y al que adoramos, pero también es un tema tremendo para hoy, porque hay gente que supuestamente adora a Dios, pero no le conoce. Hay gente que dice, yo tengo el Salmo 23, yo tengo el Salmo 91 puesto en mi casa, pero no sabe que el Dios poderoso, que el Dios real transforma, cambia las vidas. Siguen viviendo vacíos, siguen viviendo en pecado, siguen viviendo cargados, siguen viviendo demasiado preocupados, porque no han tenido un encuentro con el Dios poderoso. Y es necesario que usted y yo tengamos un encuentro con ese Dios poderoso, porque podemos estar como esos hombres atenienses, teniendo ahí al Dios no conocido, adorar al Dios no conocido, pero Dios quiere que usted le conozca, que usted viva con Él, que usted le permita entrar a su corazón y decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero disfrutar de tu presencia, de tu palabra, y un día gozarme contigo en el cielo. Y encontramos entonces los puntos de la predicación de Pablo. Mire, los puntos de la predicación de Pablo, y lo voy a ir resumiendo. Siento que el tiempo me va avanzando bastante. Es que los estudios son así, hermano. Ay, Dios mío. Los estudios son así. Y vamos a ver rápidamente. Vamos a ver los puntos de la predicación de Pablo. En los versículos 24, 25, encontramos los primeros puntos. Primero, veamos los puntos de la predicación de Pablo. Primero, la grandeza, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Pablo habla en general, hablando un punto general, de la grandeza, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. El punto 2 del mensaje de Pablo habla sobre el creador del ser humano. Rápidamente lo leemos, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el rey del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, hablando del poder de Dios, hablando, hermano, de la omnipresencia. O sea, Él no habita en templos hechos humanos. O sea, Él no habita, porque ellos decían, aquí, en este lugarcito, aquí, en esta estatua, aquí. Él puede estar ahí, pero está en todas partes. O sea, en la omnisciencia, en la omnipresencia, de Dios. Y la omnisciencia es que Él todo lo conoce. Y dice, y ni es honrado por manos de hombre. O sea, porque ellos estaban rodeados de estatuas, de pichingos por todos lados. Porque Él, dice, es el que da a todos vida y aliento a las cosas. El tercer punto de la predicación de Pablo es el propósito. Pablo menciona en su tercer punto, es el propósito de Dios para su creación. El verso 27 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de Dios para su creación? Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo dice, Dios tiene un propósito, y es que ustedes, atenienses, le busquen a Él. Y dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Repito esto, esto es fuerte. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto es una de las cosas bien que por lo menos a mí me llama muy, muy poderosamente la atención. Porque el versículo 28, que usted tiene abierta ahí en su Biblia, es una cita, hermano, del filósofo cretense. Oiga bien, Pablo está citando, el verso 28 está citando a un filósofo cretense llamado Epiménides. Así que Pablo está citando a este filósofo. Este filósofo vivió en el siglo VI antes de Cristo. Este filósofo dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo, en medio de su mensaje, da ilustraciones. Pablo da ilustraciones. Y las ilustraciones que usa, aquellos que son predicadores entienden la parte de las ilustraciones. Aquellos que son maestros de escuela dominical entienden las ilustraciones, ¿verdad? Cuando venimos y ponemos ejemplos, figuras que ayuden a poder entender lo que se está queriendo exponer. Y Pablo, entonces, a manera de ilustración, ¿sabe lo que usa? Citas de filósofos del pasado. Le pregunto yo, ¿era Pablo la persona indicada? Uy, hombre, Pablo era un hombre estudiado, hermano. Pablo había estudiado a filósofos.
había leído, se había empapado. Y no porque llegó a Atenas, Pablo ya estaba estudiado. Así que Pablo, en lo que está predicando, a manera de ilustración, les voy a ilustrar, en otras palabras, les voy a ilustrar lo que les estoy diciendo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Inmediatamente la audiencia filósofa dice, este es Epímenes. Inmediatamente. Dice, este es el filósofo del siglo VI. Y Pablo dice, aquel hombre ya habló del Dios que le estoy hablando yo. Y Pablo continúa el versículo 28 diciendo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo cita a otro filósofo, un filósofo de Cilicia, Grecia, otro griego, llamado Arato. Arato, hermano, fue un filósofo que vivió del año 310 al 240 antes de Cristo, y es un hombre que trascendió más que todo cuando murió. Sus escritos se fueron dando incluso hasta el tiempo de la Edad Media. El tiempo de la Edad Media, una obra de él fue publicada en todo el mundo y fue algo, una bomba. O sea, Arato fue un gran filósofo para los seguidores de la filosofía y de los escritos de este hombre. Y Pablo lo cita. Pablo dice, Arato. Pablo no dice que Arato dice. No necesita decirlo Arato porque Pablo está delante de hombres estudiosos ahí que saben. Pablo dice, ser o no ser. Aquellos saben quién lo dijo. O sea, Pablo está delante de gente muy docta que sabe lo que está diciendo. Así que cuando Pablo dice, porque uno de vuestros propios poetas dijo, linaje suyo somos, Arato dijeron. ¡Qué tremendo! Hermano, Pablo entonces utiliza esas ilustraciones para meter el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esos pensamientos filosóficos de Epimenides y de Arato habían quedado como allí. O sea, bueno, fueron pensamientos, fueron frases y que nadie las supo explicar. Ahora Pablo está diciendo, muy bien, cuando estos dijeron esto, estaban refiriendo al Dios Todopoderoso, al Dios que ustedes no conocen, que tiene nada más el nombre ahí, al Dios no conocido. De ese Dios estaban refiriendo. Qué tremendo, qué poderoso. Pablo eleva el linaje del hombre hacia Dios, que hasta ese momento en la cultura griega solo manejaba que el linaje del hombre estaba supeditado a lo material. El verso 29 Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos, permítame, disculpe que yo siempre vuelvo atrás, pero me gusta tener el contexto claro para usted. El verso 28, la última parte dice, porque linaje suyo somos. Eso lo dijo Arato. Entonces viene Pablo en el 29 y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante. O sea, no podemos pensar que Dios es semejante a oro, a plata o a piedra o escultura. O sea, ustedes piensan que Dios es piedra, es oro, es escultura. Ustedes piensan, por eso tienen un montón de pichingos y cosas acá, porque creen que ahí está Dios, pero Dios no es eso. Dios no es eso. Pablo entonces eleva el pensamiento que ellos tienen acerca de Dios. Dios es esta estatua de oro, eso es Dios. Esta situación material, esto es Dios. Pablo eleva. Él es más que eso, Él es más que todo eso. ¿Cuántos creen eso, hermano? Aleluya. Otra cosa que nos muestra el versículo 30 y 31 es el mandato de Dios a los hombres. O sea, Pablo en su predicación, estamos viendo los puntos de la predicación de Pablo, y Pablo dice, muy bien, en mi punto final, y Pablo después hace unas reflexiones finales, el mandato de Dios a los hombres es este. Y después termina con unas reflexiones finales. El verso 30, Pablo da, hermanos, el mandato final de Dios. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, ustedes han estado viviendo por años en una ignorancia filosófica, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
El mandato, Pablo empieza, hermanos, ya a dar cierre a su mensaje y dice: el mandato de Dios, de este Dios que ustedes no conocían, el mandato de este Dios que lo había mencionado Arato, lo había mencionado Epímenes, pero no sabían muy bien, hablando que el linaje de Dios y estas cosas. Bueno, ese Dios que ahora sí están conociendo por la predicación que estoy haciendo, Pablo les dice: manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿Cuál es el mandato de Dios para los atenienses? Que se arrepientan. ¿Cuál es el mandato de Dios para usted y para mí esta noche? Que nos arrepintamos. Usted que está conectando, usted que lo está viendo en diferido y dice, bueno, que Dios me está diciendo, Dios quiere que usted se arrepienta. La palabra dice: porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es tiempo de arrepentirse de nuestros pecados. Es tiempo de arrepentirse y doblegarse delante de Dios. Y no es tiempo de arrepentirse por la pandemia. Es tiempo de arrepentirse porque somos pecadores. Ahora, las situaciones que pasamos, ¿se acuerda cuando Nínive iba a ser destruida? ¿Qué hicieron? Se arrepintieron y Dios los perdonó. Obviamente el arrepentimiento al Señor, hermanos, trae bendición. Y lo malo que está designado, muchas veces el Señor lo quita. Pero el arrepentimiento debe de venir por el reconocimiento que hay en nuestro corazón de nuestro pecado, de nuestra maldad, y que necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. Y usted necesita arrepentirse. Aleluya. Y las reflexiones finales de Pablo lo vemos en el versículo 31. Por cuanto ha establecido en un día. Oiga bien, Pablo termina su reflexión diciendo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, Pablo está diciendo: queridos atenienses, Dios va a juzgar este mundo un día con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y ahí, hermano, cuando Pablo dice con haberle levantado de los muertos, ¡boom!, como que les tiró una bomba a aquellos atenienses y se armó el relajo. ¿Por qué? Porque esta gente, hermanos, todos estos religiosos, filósofos, etcétera, no creían en la resurrección de los muertos. Así que hasta ese momento todos están atentos, hasta ese momento todos están compenetrados y haciendo sus teorías de lo que Pablo está diciendo en la cabeza, están comentando, están atentos al mensaje de Pablo. Pero cuando Pablo dice: y a o sea, hablando de Jesús, que el Señor designó y le levantó de los muertos, no. Ahí se tiró la bomba. Y usted dice: ¿por qué Pablo entonces dijo eso? Hermanos, porque la palabra no niega la resurrección de Cristo. Y porque el Hijo de Dios no debe de negar que Cristo resucitó. Aunque todo mundo que esté enfrente suyo lo niegue y esté en contra, usted debe de predicar la palabra como es. Y es más, la resurrección, hermanos, nos da vida espiritual a nosotros. Así que Pablo lo dice. Y cuando Pablo dice eso, porque los atenienses no creían en la resurrección de los muertos, verso 32 dice: ¿cuál fue el resultado momentáneo de la predicación? Veamos el resultado momentáneo de la predicación. 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se empezaron a burlar. La resurrección de los muertos. Este hombre está loco. Filosofía, teoría, este hombre está perdido. Se empezaron a burlar de Pablo y otros dijeron: no. Yo pensé que había algo en este hombre. Nos vemos, yo me voy. Dijo don Arato V, dijo don Platón VI. Yo me levanto, yo me voy. No, estoy aquí perdiendo el tiempo. Y empezó un gran molote. Le pregunto: ¿cómo se hubiese sentido usted como predicador del evangelio en ese momento? ¿Cómo se hubiese sentido usted después de llegar a Atenas de la manera en que llegó y que no fue fácil y que de repente se abren las puertas y ahora las puertas están ahí y usted está delante del público más selecto, está en el lugar más importante de la ciudad, está ahí la palabra, hay atención y de repente pasa esto? ¿Cómo se hubiese sentido usted?
como predicador. El resultado momentáneo de la predicación de Pablo, hermano, pudiésemos llamarlo fracaso. Momentáneamente podemos decir, bueno, hermanos, Pablo fracasó y bueno, usted sabe que así pasa a veces en la vida, a veces se gana, se pierde, qué sé yo. Momentáneamente, aparentemente, la disertación, la predicación de Pablo, momentáneamente fracasó. Pero hermanos, y aquí quiero llevarles al tercer y último punto principal de esta enseñanza. Hubieron frutos de la predicación en Atenas. Hubieron frutos, los frutos de la predicación en Atenas. Verso 33. Así Pablo, cuando estaban burlando de Pablo y gente se revolvió y todo, Pablo salió en medio de ellos. Pablo no trató de explicar, señores, no es así, déjenme explicarle cómo es. Pablo no trató de rebatir. Pablo, hermano, Pablo estaba solo, hombre, aquel, por lo menos en Berea te había discípulos ahí que lo acompañaban en Tesalónica. Ahí Pablo está solo. Y ahí esos que lo han llevado ahí son los dueños de ahí. Pablo dice, no, yo me voy, ¿verdad? Me voy. Y Pablo pasó en medio de ellos. Más, dice el 34. Pareciera que del 33 al 34 es algo inmediato, pero no es inmediato, aunque se pudiera leer así, pero no es inmediato. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. En la tercera y última parte de este estudio nos muestra los frutos de la predicación. En primer lugar, pareciera que la predicación de Pablo no fue fructífera, ya que Pablo, hermano, cuando ya menciona la resurrección de nuestro Señor y se armó aquel relajo, Pablo no pudo ni terminar su mensaje y no pudo ni hacer el llamado. No pudo decir cuántos quisieran en esta tarde entregarle su corazón y su vida a Cristo Jesús. Pablo no tuvo la oportunidad por el relajo que usted ya vio que se armó. Pareciera que no fue fructífera la predicación, pero escuche lo que dice Isaías 55:11, pueblo del Señor, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Para que la envié. Repito, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya, la palabra del Señor no vuelve vacía. Y aunque pareciera un fracaso, y aunque pareciera que para qué estar haciendo esta obra, aunque Pablo pudo haber dicho, ¿para qué me gasté hablando en este lugar? Para que se burlaran de mí. ¿Para qué me he gastado, dice el líder del grupo Arca, predicando todo este tiempo? Y ahora que viene esta pandemia y qué sé yo, y qué va a pasar después. Si a ver si tengo grupo, más bien la gente a saber dónde esté. Y hay gente que se cuestiona muchas cosas. Mis amados, Pablo no se cuestionó, porque Pablo sabía, ya Isaías 55, Pablo sabía, hermano, que la palabra no vuelve vacía. Si Dios te mandó un lugar, si Dios te abrió las puertas, si te puso a predicar en aquel lugar, tarde o temprano el Señor traerá el fruto, porque no es nuestra palabra, no es nuestra obra, sino la obra del Espíritu Santo y la palabra poderosa de nuestro Señor, la que se está impartiendo. Encontramos también como segundo aspecto de este punto tercero, la Biblia nos da la evidencia que sí hubo frutos. Dice la versión lenguaje sencillo, ya leímos en nuestra versión normal, dice la versión lenguaje sencillo, pero algunos creyeron en Jesús. ¿Qué pasó? Había gente en aquel lugar que no pudo levantar la mano, que no pudo aceptar porque no hubo ni llamado, porque no dejaron al pobre Pablo. Algunos creyeron, pero algunos creyeron en Jesús. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Hermanos, algunas notas interesantes. Algunos escritores, muy bien, aquí no se menciona el nombre de todos los hermanos.
se resaltan dos nombres. Una mujer llamada Damaris y resaltan a Dionisio. Dionisio, hermano, era miembro del Areópago, o sea, de ese concilio, era un magistrado. Dionisio era un magistrado, y así que hubo un magistrado de aquel recinto, el Areópago, que dijo: yo creo a la palabra que Pablo está diciendo, yo creo en ese hombre llamado Jesús, y yo le voy a entregar, y le entregó su vida a Jesús. Mire qué poderoso, mire qué tremendo lo que Dios puede hacer. Y hay algunos escritores que señalan que Pablo dejó, o sea, pasado el tiempo, Pablo dejó a Dionisio, al hermano Dionisio ahora, ya no era el areopagita, ahora era el hermano Dionisio, lo dejó al frente de la obra en Atenas. Pablo se fue, Pablo salió porque Pablo siguió predicando, Pablo después va a Corinto y luego va a otros lugares, que sería después Éfeso, pero cuando con el tiempo Pablo le dice a Dionisio: Dionisio, el Señor te ha llamado para que estés al frente de la obra. Y muchos escritores creen y afirman que dejó a Dionisio al frente de la obra en Atenas. Mire lo que hace el Señor, mire lo que el Señor toca y lo que el Señor usa. Quiero terminar diciendo: ¿vale la pena hacer la voluntad del Señor? ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? ¿En tiempos buenos? Por supuesto. ¿Y en tiempos malos? Donde hay persecución como en Berea y llegar a Atenas. ¿Y por qué no mejor mi casa? Sí, vale la pena hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa, mis amados, si nuestra vida es guiada por Dios? ¿Quiénes fueron guiados por Dios a llevar a Pablo aquí? Los hermanos de Berea. Y Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para comenzar la predicación en un lugar, hermanos, completamente difícil. Pero estaban guiados por el Espíritu Santo, estaban guiados por Dios. ¿Qué pasa si usted y yo nos dejamos guiar por el Señor? Mis amados, aunque pensemos o miremos en el presente, o miremos que en el presente no hay fruto de nuestro trabajo para el Señor, recordemos que la palabra no volverá vacía. Recordemos que no solo trabajamos para el presente, sino que trabajamos para la eternidad también. Así que cuando nosotros nos disponemos como Pablo, como los hermanos de Berea, a hacer la voluntad del Señor, aunque tengamos momentitos, aunque tengamos pequeñas rachas en las que no miremos fruto, no miremos lo que deseamos, la palabra no volverá vacía y el Señor hará la obra que Él ha destinado a hacer. Y entonces, al pasar el tiempo, miraremos los frutos de lo que hemos hecho que pensamos que no había. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, tenga plena seguridad que Dios se moverá y Dios obrará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se une en oración si está ahí recostadito? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, o si se quiere hincar, hínquese. ¿Y por qué no le decimos al Señor: Señor, hay mucho que aprendemos esta noche de esta palabra, y hay mucho que yo tengo y necesito de ti? ¿Por qué no le decimos al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida? ¿Por qué no oramos al Señor? Vamos a ver, dispóngase al Señor en este momento y dígale: yo quiero ser, Señor, un altar para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por que a través de la vida y ministerio del apóstol Pablo en este lugar de Atenas podemos encontrar tantas cosas, Señor. Tantas cosas en su vida, tantas cosas que tú permitiste, provocaste y luego usaste. Señor, y así como te moviste en Pablo, y así como te moviste en Atenas, un lugar, Señor, completamente lleno de idolatría, lleno de demonios, lleno de tanta oposición, pero ahí te moviste porque para ti no hay nada imposible. Tú solamente estás queriendo que nosotros seamos como Pablo, vasos dispuestos, vasos que levanten su mano y digan: heme aquí, Señor, yo quiero ser ese altar. Vasos que digan: Señor, aquí está mi vida, Señor, oh, aquí está mi corazón delante de ti, Padre Celestial. Aquí venimos delante de ti a decirte: aquí está nuestra vida, Señor. Queremos que tú nos uses. No importa, Señor, el tiempo que estamos. El tiempo que estaba Pablo en Atenas no era fácil. Venía de una persecución y llegó a un lugar no fácil, pero era tu voluntad usarlo ahí. Así también yo creo que este momento, a pesar de la pandemia y de todo lo que se está viviendo, también tú quieres que la palabra sea dada. También tú quieres usar a cada vida que está ahí viendo, Señor, y orando. Porque no simplemente estamos para pasarla, estamos
estamos para hacer tu obra, estamos para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, toca los corazones, ministra las vidas, Señor, llena de tu presencia, trae nuevas fuerzas a cada vida, nuevas fuerzas a cada corazón, renueva ese espíritu, renueva esa mente, en el nombre de Jesús. Aquel que había estado desanimado, aquel que había estado decaído en su ánimo, en su espíritu, en su llamado, se ha levantado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el Dios de Pablo es el mismo Dios que alabamos, y ese mismo Dios está con nosotros todos los días y ha mandado la ayuda del Consolador, del Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos lleve a toda verdad, pero también para que nos empodere para hacer la obra y el propósito que Él nos ha mandado a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las vidas y bendice los corazones, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar si hay alguien esta oportunidad, esta noche, que necesita entregarle su vida a Cristo, su corazón a Cristo, o reconciliarse con Él. Si usted necesita reconciliarse con Dios, si usted sabe que necesita decirle al Señor, yo quiero ser un altar para ti, no lo he estado haciendo, no he estado viviendo para ti, entonces este es el momento de entregarse al Señor. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón y mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que me he apartado, reconozco que me he alejado, pero hoy vuelvo a ti. Perdóname, lávame con tu sangre, límpiame, restáurame. Me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti. Padre Celestial, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y toma mi vida, Señor. Yo quiero seguirte y servirte todos los días hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Si usted aceptó o reconcilió con el Señor, le invitamos que por favor nos deje sus nombres y nos deje su dato, porque queremos dos cosas. Uno, estar orando por usted. Queremos anotar su nombre para llevarlo en una lista de oración que tenemos. Y dos, queremos también enviarle material que le va a ayudar al crecimiento espiritual. Así que alguien de nuestro equipo de la iglesia va a estarle contactando para darle material que le ayude en su crecimiento espiritual. Recuerde, si usted vino a Cristo es porque el Señor quiere que usted siga adelante y no para atrás. Mis amados, antes de despedir, yo quiero decir, tenemos una semana preciosa, gloriosa. Yo no sé si en este momento o al final de mi participación, la gente que está allá en controles nos va a tirar una imagen a manera de anuncio, donde usted va a poder ver el cronograma que tenemos de esta semana, ¿verdad? Así que yo no sé si ahorita lo van a lanzar por acá o lo van a lanzar después. Bueno, yo solo estoy aquí predicando la palabra y no tengo el control sobre esas cosas, pero muy bien. Y usted va a poder ver el cronograma que tenemos de esta semana. Tenemos el día jueves, tenemos oración a las 7 de la mañana, aquí mismo en Facebook. Intercesión. Si usted necesita oración específica, vamos a estar orando. Normalmente en este tiempo que estoy yo predicando y todo, no tomamos los mensajes aquí. Yo hasta después de que termina todo, algunas veces respondo los mensajes. ¿Por qué? Es muy sencillo. Estamos haciendo videos, programas, y estamos haciendo prédicas y cultos que luego nuestro equipo trabaja, edita y los envía para el canal de YouTube, y ya quedan permanentes ahí. Entonces queremos que en YouTube se mantenga una cierta calidad de programa, ¿verdad? Y ese es el motivo, ese es el sentido, ¿verdad? Pero yo sé que hay gente que quiere y que se ore por la necesidad. Entonces, muy bien, lo vamos a hacer este día, lo vamos a estar haciendo. Así que el jueves, oiga bien, arrancamos este jueves con oración a las 7 de la mañana aquí mismo. Aquí mismo usted va a poder entonces conectarse y orar con nosotros. ¿Qué le parece? Usted va a poner ahí su petición y vamos a estar orando por su vida. Jueves a las 7 de la mañana. Hoy para algunos esa hora es como madrugar, ¿verdad? A esta cuarentena algunos los tienen descontrolados con la hora. Muy bien. El día viernes, lo que viene el viernes es lindísimo.
Vamos a estar conectados, toda la gente de nuestra iglesia, de nuestros grupos. Vamos a estar en un grupo, no sé cómo llamarle ahorita. Yo después de los mensajes a veces digo, Señor, ¿por qué no me salen algunas palabras, verdad? Pero va a ser un grupo masivo. Vamos a conectarnos vía Zoom. Todos, por supuesto los que puedan. Vamos a estarnos conectando vía Zoom, que es una aplicación, y vamos a hacer un grupo desde este lugar. Voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, dirigiendo ese grupo. Vamos a poder vernos, vamos a poder hablar, intercambiar, saludarnos un poquito, ¿verdad? Porque si son muchas personas, pues, y todos hablamos, no vamos a acabar nunca. Pero vamos a tener un tiempo muy especial. Así que grupos arcas familiares, viernes a las 8 vía Zoom. El sábado en la tarde a las 4:30 tenemos nuestra tercera reunión de niños. Si usted quiere estarlo viendo y quiere volver a ver lo que ha pasado, vaya a nuestro canal de YouTube y usted va a poder ver. Yo le pido al equipo, por favor, que me ayude a poder colocar, no sé, por aquí, lo del canal de YouTube, ¿verdad? Preferiblemente en un link que la gente pueda darle el clic, ¿verdad? Para entrar directamente y usted puede ver ahí las diferentes prédicas, pero también lo de los niños. A las 4:30 del sábado, un tiempo especial con los niños que nuestro equipo de niños estaba preparando. Y a las 8 de la noche, ese mismo sábado, tenemos nuestra reunión de hombres. Así que tenemos la reunión de hombres de honor de nuestra iglesia a las 8 de la noche. Así que todos atentos, así que todos listos en el nombre del Señor a esa reunión que es de hombres, pero es para todos. Es dirigido por hombres, pero es para todos. Y el domingo a las 11 de la mañana, si el Señor lo permite, nuestro servicio, nuestra reunión general. Amén. Así que mis amados hermanos, ha sido un placer, ha sido una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Pedimos que al Señor que les bendiga, que les guarde, que les prospere, esté pendiente de nuestra programación, esté pendiente de la información que nuestro equipo le va a estar mandando a través de imágenes, a través de cosas. Así que pendientes, tenemos una semana victoriosa, una semana poderosa para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que crezcamos, que vayamos hacia el frente. Un datito que se me olvidó de la enseñanza es que si usted se fija, el Señor nunca fue llevando a Pablo para atrás. Si usted ve el 1, 2, 3, 4, lo fue llevando adelante. Y de aquí de Berea lo pudieron haber mandado otra vez para atrás, pero el Señor lo llevó otra vez adelante, porque el Señor quiere que vayamos hacia el frente. Adelante en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, les amo mucho. La paz del Señor sea sobre su vida.